Buenas noches con todos, todas y todes. A nombre del Núcleo Culturas en Movimiento, queremos agradecer la participación e interés de cada uno de ustedes en este segundo conversatorio que estamos realizando, pues su presencia es importante para colectivamente pensar y encontrar soluciones, soluciones para el sector cultura. Y por este medio también hacerles llegar nuestros deseos de que se encuentren bien de salud y tener las fuerzas personales y familiares para enfrentar estos momentos difíciles de crisis sanitaria y de crisis socioeconómica. Mi nombre es Pablo Antonio de los Ríos, soy gestor cultural y politólogo y miembro de En Movimiento, y en esta ocasión estaré acompañándolos como moderador del conversatorio para abordar la situación de las industrias culturales. Hoy podemos reconocer que a nivel global el sector cultura enfrenta una situación particular y de manera simultánea una serie de eventos sin precedentes, que nos implica a todos, todas y todes, ya sea como espectadores, creadores o en el ejercicio de nuestros derechos humanos. De esta manera queremos dar inicio a la mesa en la que hoy todos están presentes, y una primera certeza que podemos afirmar hasta el momento es que sin público no hay espectáculo. En el Perú, hace 95 días que se clausuraron y suspendieron eventos culturales, espectáculos, museos, ferias, festivales, teatros, conciertos, todas las actividades de todas las regiones y de cualquier lugar del país. Se volvieron protagónicos estos tipos de cierres para evitar la congregación de personas en espacios abiertos o cerrados, como medida urgente para cuidar la salud pública. Desde entonces, desde el lado de las industrias culturales, ha enfrentado durante semanas un creciente desempleo y un incremento en la endémica precariedad del sector. Esto ha generado que, por ejemplo, tengamos que ver distintas situaciones o reconocer distintas situaciones, por ejemplo, que el sector cultura enfrenta personal o equipo de trabajo sin contratos y sin estabilidad laboral, independientes o personas sin seguro de salud y sin agremiación. Una segunda certeza es que sin espectáculo no hay ingresos. Miles de trabajadores culturales de diversos sectores artísticos y creativos se han quedado sin trabajo, se ven afectados en el desempleo y están desamparados actualmente, sin saber cuándo llegará la reactivación del sector. Sumado a ello, hay una tardía y limitada respuesta del Ministerio de Cultura y políticas culturales de contingencia que aún no han sido implementadas, como sí ocurre en otros países de la región. Todo ello afecta a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos culturales, como el acceso a el derecho al acceso y a la participación de la vida cultural. Por ello, en esta noche abordaremos una pregunta general que les invito a compartir. ¿Cuáles son las propuestas para contener los efectos de esta crisis en el sector cultura? Para ello, contaremos con 3 ponentes, con quienes reflexionaremos sobre los efectos de esta crisis en nuestros derechos culturales, cómo ha sido la respuesta de los trabajadores y trabajadoras culturales ante esta situación, y cuáles serían las propuestas que se preparan para contener los efectos económicos y laborales. A estos ponentes, les agradecemos por su tiempo y disponibilidad y estar aquí presentes en esta noche. La dinámica que desarrollaremos es de la siguiente manera. Para llevar a cabo esta mesa será que cada ponente dispone de 15 minutos para su exposición. Transcurrido unos 10 minutos, les haré un aviso sonoro de que les queda 5 minutos para concluir. Mientras se realizan las ponencias, el público participante en la sala Zoom, por este medio, los que están en la retransmisión de Facebook no podrían hacernos llegar las preguntas, podrán hacernos llegar las preguntas para los ponentes a través del chat lateral que aparece aquí en el lado derecho. Favor de indicar el nombre del ponente a quien desean dirigirle esta pregunta. Nosotros, el equipo de Culturas en Movimiento, revisaremos las preguntas e iremos seleccionándolas para poder hacer una ronda de preguntas para que los ponentes puedan responderlo. Con ello, dispondrán de 7 minutos como máximo para abordar las preguntas que el público les genere. Por último, recordarle a los y las participantes mantener apagados sus micrófonos y cámaras para lograr una buena transmisión sin interferencias. Dicho lo cual, vamos a iniciar la mesa con la ponencia de Anaí Vázquez de Velasco, gestora cultural,
diplomada por el programa de capacitación del Museo de Arte de Lima, autodidacta en el estudio de los derechos culturales, así como en la gestión del patrimonio inmueble, además con formación en gestión de conflictos socioculturales por el Instituto del Patrimonio y el Paisaje, y actualmente capacita en derechos culturales a estudiantes de pre y posgrado, a profesionales de diversas disciplinas y a activistas. Además, es poeta y correctora de textos. Con ella atenderemos una pregunta: cómo se afectaron los derechos culturales durante la cuarentena y cómo revertir los daños. Entonces, en este momento nos disponemos a escucharte, Anaí. Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento tan importante. Bueno, esta noche, para tener las ideas más estructuradas, he decidido leer mi ponencia, así que aquí vamos. Vengo analizando y experimentando el funcionamiento del sector cultural desde hace un poco más de 10 años, desde mi actividad como promotora cultural y luego cuando empecé a profesionalizarme en gestión cultural. Por esos estudios supe de la existencia de los derechos culturales, pero recién 7 años atrás los vengo estudiando por mi cuenta, debido a que, por cuestiones de defensa del patrimonio cultural inmueble, a lo que también me dedico, un equipo multidisciplinario estuvimos reuniéndonos para pensarlos. Fue así que tras una demanda que hicimos al gobierno, un abogado especialista en legislación del patrimonio inmueble me mostró que sí estaban reconocidos por el Estado, lo que es un hito para mí como gestora por comprenderlos, instrumentalizarlos, promoverlos y entender por qué los gobiernos no los mencionan, aplican ni popularizan con nombre y apellido. Así que vayamos con el diagnóstico. Cuando hablamos del sector cultural, hablamos tanto del público como del particular. Y en el mayoritario es lo independiente, lo autónomo, lo que no se ajusta a lo que dictan las normas con base en una homogenización de actividades y maneras incompatibles con nuestra realidad, sino a lo que está en su poder desarrollar, precisamente desde su heterogeneidad. Este ámbito independiente del sector cultural es amplísimo e incluye patrimonio, interculturalidad y artes, y hasta antes de la pandemia era más atomizado. Abarca todas las formas inimaginables para los gobiernos de hacer cultura y suele no estar regularizado gracias a la falta de voluntad política, procesos burocráticos densos e inaccesibles y administrativos de alto costo socioeconómico. Sin embargo, funciona y es sabido que las prácticas culturales y artísticas y sus organizaciones y promotores, gestores y cultores existen a vista de funcionarios, aunque sin comprensión plena de su valor, y aporta a nivel social, económico, político, académico y mediático, con toda la diversidad de formas de participar, activar y sostener la gestión de las artes y las culturas. En cuanto al sector público cultural, no puedo decir que no funciona hoy, porque desde adentro mismo, desde su, digamos, nueva posición en la estructura estatal, no se ha planificado ni establecido pautas claras, concretas, integradoras y realistas para que funcione. Esto sí, tendríamos políticas culturales y desarrollo sociocultural progresivo en función de estas. El problema, aparte de la tradición de la corrupción arraigada por siglos a toda institución y la instauración del sistema neoliberal hace casi 3 décadas, nace de que el sector público cultural no ha sabido adaptarse a los lenguajes de las artes y la cultura de las naciones del Perú. Y no me refiero a un abanico no desconocido, al menos para la academia, de códigos y estéticos, a necesidades, costumbres, objetivos e ideales de estas naciones. El sector cultural no es nacional, es culturalmente limeño, económico limeño, imaginario limeño y perspectiva limeña. Además, tiene uso de herramientas y recursos de experiencias y políticas afectas a realidades socioeconómicas ajenas a las de todo nuestro territorio. Memoria y requerimientos. Basta ejemplificar que luego de la declaración de estado de emergencia por la pandemia de COVID-19, al 18 de marzo, la función del Ministerio de Cultura
fue trabajar afiches digitales en PDF en 11 idiomas para promover las medidas de seguridad correspondientes a la emergencia sanitaria declarada. Al 8 de abril, el número de idiomas para estos afiches... Discúlpanos que te cortemos, pero se está escuchando entrecortado hace un ratito. Ya, ok, entonces Ahora sí se te retomo... escucha bien. Ya, retomo entonces desde el sector público cultural. El sector público cultural no es nacional, es culturalmente limeño, se comunica en código limeño, imaginario limeño y perspectiva limeña. Además tiene usos, herramientas y recursos, experiencias y políticas afectas a realidades socioeconómicas ajenas a las de todo el territorio, memoria y requerimientos. Baste ejemplificar con que luego de la declaración del estado de emergencia por la pandemia al 18 de marzo, la función de afiches digitales en PDF en 11 idiomas peruanos para promover las medidas de seguridad correspondientes a la emergencia. Al 8 de abril, el número de idiomas para estos afiches son 10 más, de 48 idiomas contabilizados. Hola, Estoy Anaí. segura... ¿Sí? Estamos teniendo problemas de interferencia con tu micrófono. Ya de hace un minuto, 2 minutos, por lo menos lo que vas leyendo. Si podrías repetir lo último y si no, hablar un poco más lento para, no sé si se deba al micrófono en sí, que se satura quizás. Ya. Ok, entonces tenemos que al 18 de marzo el Ministerio de Cultura había publicado en su página web afiches con 11 idiomas peruanos y al 8 de abril había logrado publicar 21 afiches con los idiomas, ¿no? 48 idiomas. Estoy segura de que las personas que desarrollaron el material se esforzaron muchísimo en lograrlo y el periodo de ese tiempo utilizado lleva a la cuestión de la cantidad de traductores en dicha labor. Pero eso a estas alturas y luego de 10 años de actividad en el nivel más alto del aparato estatal después de la presidencia, no puede ser el ideal de producto de un ministerio que debería funcionar y que debería contar con directivos especialistas en los valores, funcionamientos y necesidades de lo relativo a la cultura y la identidad. Profesionales en gestión de la cultura formados en una deontología específica que tenga como base los derechos culturales por sus principios de democracia y transparencia. Profesionales no repetidores del cliché de la diversidad, sino conocedores de la realidad de las formas de las artes y las culturas del país y sus posibilidades de aplicación, capacitados para planificar, organizar, presupuestar, programar, sistematizar, monitorear, registrar, datar, generar indicadores y variables correspondientes a objetivos que nazcan del derecho a la cultura, que manejen herramientas de gestión, que sepan diseñar estrategias no solo de marketing eventual, sino de acción por plazos, de logro de esos objetivos y, por supuesto, lograr un buen posicionamiento y sostenibilidad en el aparato público y ante la opinión pública. Y no se puede olvidar que se requiere especialistas en tecnologías de la información. Y pasando al tema de la información, en el sector público cultural falta orden en los datos y cifras para gestionar con mejor precisión todo lo que atañe a la memoria, patrimonio, artes, interculturalidad, porque todo lo que buenamente haya está desperdigado y solo se publicitan cifras de lo que es suficientemente espectacular, comercial y urbanamente merecedor de algún tipo de orgullo de germen populista, exacerbado, superficial y entonces efímero, como mandan, para mí, la economía naranja y la marca Perú. Pero en otro sector del Estado sí hay cifras, como por ejemplo acerca del acceso a Internet, que debería ser declarado derecho humano como lo ha sido el 2016 por la ONU y por otros países. Muy fácilmente un gestor cultural o un funcionario puede llegar a datos como que aproximadamente 2 millones de personas de entre 17 a más años de zonas rurales tienen acceso a Internet, o que en zonas urbanas esas mismas edades
la tienen aproximadamente 11 millones de personas, siendo la población rural de 7 millones y la total de más de 31 millones. Entonces retorno al ejemplo de la iniciativa del Ministerio de Cultura de publicar PDF en su portal web con unas preguntas simples. ¿Cuántos peruanos pudieron acceder a esa información digital? ¿Cuántos peruanos pudieron leerla? ¿Cuántos peruanos internet y la usan para informarse? ¿Es suficientemente buena nuestra conectividad? ¿El Ministerio de Cultura mueve sus publicaciones y usa todos sus canales? ¿Sabe cómo llegar realmente a la población? ¿Sabe la población para qué sirve el Ministerio de Cultura? ¿Como para entrar a internet a informarse? ¿Aprecia su valor? ¿Es valioso así como ha venido funcionando? La información recogida podría ir revelando que como mínimo no habría un verdadero interés de posicionarse cultural, lo que en primer lugar impedirá el ansiado incremento del presupuesto, entre otras consecuencias riesgosas como la llegada a la población de influencia hoy vulnerable de esta cartera, y entonces la población en general. Todas estas reflexiones aparentemente inconexas, pero desde la gestión cultural, nos permiten ir ideando una respuesta a la pregunta: ¿cómo se afectaron los derechos culturales durante la cuarentena y cómo revertir los daños? Pues se afectaron llanamente en lo que respecta a la comunicación. Para lo que es la reversión, no lo veo muy posible, pero sí la corrección de la manera de caminar por ese camino. La comunicación es fundamental siempre y mucho más todavía en una coyuntura nueva como esta, en la que el horizonte es tan incierto. Sin embargo, al menos el sentido de ese panorama difuso podría ser un poco más comprensible y afrontable si la comunicación fuera clara y fluida entre todos los sectores y actores, público, sociedad civil, medios y privado. Pasemos a desarrollar brevemente el asunto de los derechos culturales. Son aquellos en que se sostienen los derechos de todas las personas a la salud, educación, trabajo, vivienda, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que existe desde 1966 y que fue ratificado por el Perú en 1970. ¿Qué son los derechos culturales? Son aquellos que parten de la igualdad de derechos en la diversidad natural y cultural de las personas y grupos humanos para la libre determinación de los pueblos. Eso dice el pacto. Es decir, lo de la libre determinación de los pueblos. Sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, social o económica. Hay un detalle por el que no se debe dejar de hacer hincapié: no son exclusivos de las artes, ni de artistas, ni gestores. Son para todos los seres humanos e incluyen el derecho a la memoria, el acceso a la cultura y el desarrollo de las artes. Los derechos culturales incluyen los derechos a participar en la vida cultural sin discriminación, a acceder y disfrutar del patrimonio, a la libertad artística y científica y a beneficiarse de los conocimientos científicos y sus aplicaciones. La vida cultural incluye las artes escénicas, los sitios patrimoniales, los deportes y los espacios públicos. Esto es del cuestionario que está haciendo la ONU sobre el COVID-19 en estos días. Habiendo mencionado sus definiciones elementales, resulta en que se resumen a ser los derechos culturales el eje transversal de la comunicación intercultural, nacional, o mejor dicho, plurinacional, como lo es el Perú. ¿Por qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? Porque estos arrancan con el derecho a la no discriminación de ningún tipo para dar paso al derecho a usar el propio idioma para la libertad de aprender, informarse, expresarse, crear y así acceder a servicios de salud, ejercer el derecho al trabajo, agremiarse, lograr vivienda adecuada. Todo esto de acuerdo con la dignidad inherente al ser humano, pero sin información ese derecho no se ejerce a sabiendas ni en toda su integridad. Después de todo esto, probablemente encuentren una contradicción.
Si los derechos culturales implican la libertad idiomática y el ministerio logró publicar PDFs en 21 idiomas peruanos, entonces sí ha habido información igualitaria. Entonces no se ha dañado el ejercicio de estos derechos. Pero es que eso no es todo lo que implican los derechos culturales. Si los derechos culturales son el eje transversal de la comunicación plurinacional y por ello son el sostén de la salud, educación, trabajo y vivienda, ahora sí me voy a detener en el derecho al trabajo y al valor de los artistas, gestores, promotores y todos los trabajadores de las artes y las culturas que han perdido sus posibilidades de sustento financiero individual y organizacional, que son poco apreciados en su situación de vulnerabilidad por la opinión pública, los medios, el público, ¿no? Y ante el sector público. Y ¿Anaí? sus profesiones. ¿Sí? 5 minutos para terminar. Ok. Y sus profesionales que a falta de liderazgo y debido a presiones políticas y económicas no han generado en 10 años ni medio registro respecto de nosotros, ni mucho menos la base de eso, una política pública. Voy a pasar de frente a lo que son las propuestas. Desde mi punto de vista y con este diagnóstico, veo que es urgente y necesario aprovechar la oportunidad de este contexto tan potente para lograr objetivos en plazos realistas y según prioridades de atención y acción. 1. Registrar en una plataforma multisectorial y multinivel digital nacional única y abierta a todas las personas y organizaciones formales e informales de producción y reproducción de artes y cultura según la experiencia SIC de otros países de Sudamérica. 2. Reestructurar el ministerio y sus direcciones desconcentradas. 3. Corregir la normativa legal y reglamentos, sobre todo aquellos más usados que atentan contra los derechos culturales. Insertar estos derechos a través de modificaciones legislativas mejor distribuidos en la Constitución. 5. Definir la comunicación técnica multisectorial y multinivel. 6. Definir la comunicación con el sector cultural independiente. 7. Judicializar y visibilizar continuamente la anulación de actos de corrupción. 8. Establecer participativamente las políticas culturales, no solo digitalmente, sino en la vida real, en un plazo no mayor a un año. Todo esto bajo el principio de gobierno abierto de la cultura, que integre multiculturalidad y plurilingüismo, ética y estética de las artes y las culturas y las realidades locales, regionales y nacionales, con la meta de posicionar al ministerio ante la opinión pública y en el propio Estado, ¿no? Y con la estrategia, en primer lugar, de mejorar la comunicación sistematizada de todo lo que implique el proceso de reestructuración que urge hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Me quedo justo con una de las frases que tú acabas de decir, que los derechos culturales no son patrimonio solamente de los artistas o de un limitado grupo, sino que nos pertenece a todas las personas, porque forma parte de nuestros derechos humanos. Y creo que eso es lo que hay que reforzar en esta mesa, ¿no? Que los derechos culturales, los cuales estamos hablando y abordando y que bien has expuesto, nos compete a todos y los ejercemos todos día a día. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestra segunda ponente en esta mesa de industrias culturales, propuestas y diagnóstico. Vamos a contar con Paloma Carpio. Ella es comunicadora, docente, productora y gestora cultural, magíster en desarrollo humano, enfoques y políticas, y licenciada en artes escénicas y bachiller en ciencias y artes de la comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es miembro y fundadora de Tránsito Vías de Comunicación Escénica, y ha sido coordinadora de programas públicos tales como Cultura Viva Comunitaria en la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2011 y Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura del 2012 al 2015. Actualmente participa activamente de la articulación de la Red de Creadores y Gestores Independientes del Perú y del Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú. Con ella deseamos abordar una pregunta:
¿Cómo fue el proceso de agremiación y movimientos de trabajadores y trabajadoras culturales durante esta cuarentena? ¿Y cuáles son sus propuestas y retos post-cuarentena? Nos disponemos a escucharte, Paloma. Gracias, Pablo. Gracias por esta iniciativa del movimiento. Creo que una de las cosas que hay que intentar sacarle provecho a estas circunstancias tan duras es el optimizar las posibilidades del diálogo, ¿no? Que la distancia física se vea reducida a partir de estas posibilidades que las tecnologías nos permiten y de ir acercando a actores diversos, ¿no? Creo que hay un rol político en la cultura que está muy bueno poner en discusión, así que gracias por la oportunidad. Volviendo a la pregunta, y como mencionó Pablo a la hora de presentarme, yo estoy teniendo la oportunidad, la responsabilidad, el entusiasmo, la apuesta de participar en este momento de distintas propuestas de articulación del sector cultura en el marco de esta emergencia, pero también, en realidad, desde antes y hacia después también, con una perspectiva de aporte a que se comprenda el valor de la cultura en la sociedad y que, por lo tanto, se den políticas que respondan a ese rol que la cultura juega, ¿no? Entonces, desde esas experiencias de articulación, desde cómo están funcionando en este momento estas iniciativas, es que voy a compartir un pequeño reporte de lo que ha ido pasando y también un análisis crítico y analítico del momento en el que estamos y de lo que toca a futuro, ¿no? Siento que a pesar de que el sector no venía estando suficientemente bien articulado de la emergencia sanitaria, más allá de algunas iniciativas que sí, a partir de justamente esta mirada de incidencia política desde la cultura, venían forjándose en la línea de la cultura de vida comunitaria o de iniciativas como Más Culturas, Más Perú, que han asumido también una propuesta de trabajo del mismo modo en que se está haciendo desde el movimiento para debatir el rol de la cultura en una visión de política y de sociedad. Más allá de esas iniciativas que sí venían sosteniéndose antes, a nivel de la agremiación y del trabajo desde subsectores específicos que conforman todo el sector, lo cierto es que no veníamos trabajando suficientemente de la mano, y esta situación nos ha llevado a mirar que bajo las circunstancias en las que estamos, evidentemente no podemos salir adelante, cada uno intentando bailar con su propio pañuelo, y más bien lo que corresponde es generar condiciones para mejorar el trabajo cultural. Y en esa medida, yo siento que ha habido una capacidad de respuesta relativamente rápida, ¿no? Que ha generado esta necesidad de organizarnos, ¿no? De reconocer el impacto de esta situación en el sector, y de comenzar a dialogar con el Estado de manera responsable, madura, que es todo un reto en el sector, y que a partir de esta situación creo que se han empezado a definir esos caminos para generar estos pendientes, ¿no? Porque de hecho el estar organizados, el tener información sobre cómo funcionamos, sobre nuestras carencias y nuestras necesidades, y tener esa capacidad de interlocución con el Estado es algo que hemos debido tener desde antes, pero bueno, ha llegado ese momento y se está intentando forjar. Y en ese sentido, claro, este impacto de lo que ha pasado, que tiene como desde estadísticas, por suerte, que se han ido generando, pero también que visualizamos muy inmediatamente en una cantidad de proyectos cancelados, en reconocer la precariedad de nuestras condiciones y derechos laborales, sociales, a lo largo de los años que nos llevan a saber que, por ejemplo, para enfrentar un problema de salud o un pare en nuestra capacidad de producción, el sector cultura evidentemente está muy impactado justamente porque no había esos marcos legales, institucionales que den soporte
ni a la etapa previa, y menos a una crisis, ¿no? Entonces, en este marco, creo que dentro de todo, como les decía, de modo más o menos inmediato, surgió la iniciativa voy a describir en este momento el caso del Movimiento Independiente de Artes Escénicas, que se ha forjado, que ha surgido en esta coyuntura a partir de una articulación previa de algunas personas, organizaciones que veníamos discutiendo algunos temas en el pasado, pero que a partir de esta situación nos dijimos, bueno, estamos pasando por una problemática en común, hagamos algo en común, ¿no? Y ustedes recordarán que muy poquito después de iniciada la emergencia sanitaria y el estado de emergencia, se celebró el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo, y entonces esa fue una primera ocasión para decir, bueno, estamos celebrando esto que normalmente nos invita, nos convoca, nos reafirma en lo que hacemos. ¿Cómo vamos a celebrarlo bajo estas nuevas lógicas del aislamiento social obligatorio, ¿no? Y bajo también la incertidumbre que nos plantea esta crisis, ¿no? Entonces, hubo un primer ejercicio en el que participamos más de 100 personas de las artes escénicas, de elaborar algo tan básico como con un mensaje, con una imagen y un texto que refiera cómo estábamos sintiéndonos desde las artes escénicas en relación a esta situación, y afirmando la voluntad de persistir y la confianza en seguir encontrando maneras de estar juntos, ¿no? Creo que eso simbólicamente fue muy significativo, porque además el sector cultura es símbolo, ¿no? Entonces necesitábamos afirmarnos desde un gesto como ese en un primer momento para definir luego de ese primer gesto, bueno, ¿qué toca hacer, no? Desde ahí, evidentemente, se visualizaron otras metas, ¿no? Desde sumar esfuerzos para cohesionar más al sector, hasta proponer acciones concretas que conlleven a que la cultura sea tomada en cuenta en los planes de reactivación. Perdón que tengo una gata que le encanta participar de los Zooms y se mueve por aquí, perdón. Y desde esa posibilidad de aportar medidas concretas a que el Estado tenga herramientas, porque yo, como también lo han comentado, he tenido también la suerte y responsabilidad de trabajar en el sector público, en el Ministerio de Cultura, y sé lo débil que es institucionalmente, y entonces asumimos en su momento que había que fortalecer esas estructuras y aportar ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el Movimiento de Artes Escénicas se generó un documento que implicaba una revisión de un pequeño diagnóstico, y sobre todo el recojo y elaboración de 25 propuestas que se planteaban para que pueda ser utilizado ese documento con esas propuestas y esas recomendaciones específicas desde el Ministerio de Cultura, y también a su vez lo presentamos a otras instancias, a la Municipalidad de Lima, al Proyecto Especial Bicentenario, y a partir de ese documento, que realmente implicó un ejercicio de debate, de revisión, de diálogo en el sector, es que hemos podido empezar a dialogar con el sector público, que era algo que se necesita con urgencia, ¿no? Entonces creo que ha habido una respuesta inmediata de decir, bueno, ¿qué rol nos toca jugar desde la sociedad civil para lograr que esta crisis termine generando las condiciones para fortalecer y cubrir los vacíos que normalmente ha tenido el sector, ¿no? Paralelamente, casi a la par, se empezó a articular también la red de creadores y gestores culturales independientes del Perú, con una primera necesidad inmediata que se reconoció, que es contar con información sobre cómo está pasando esta situación los trabajadores culturales independientes, por lo cual se realizó una encuesta para identificar justamente quiénes estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, y se planteó también la elaboración de un documento en un formato de carta, que se hizo el esfuerzo también de sumar adhesiones a través de firmas, a través de la plataforma BAS, y esa comunicación se dirigió al presidente, al Ministerio de Cultura, y fue también un primer trazo de esa línea de trabajo de
generar propuestas, ¿no? Porque creo que desde el trabajo, desde la sociedad civil, puede ser muy fácil generar exigencias fiscales, o sea, nunca es fácil, evidentemente, pero puede haber una tendencia muy presente a que se asuma la incidencia exclusivamente como fiscalización, como reclamo o exigencia, cuando en realidad la incidencia tiene que ver con tu capacidad de propuesta, ¿no? Tu capacidad de sustentar, de generar evidencia y de persuadir a otros, ¿no? Entonces eso pasa por asumir esa responsabilidad y por suerte en su momento, o sea, desde el inicio de esta crisis, no solo la gente de las artes escénicas, que además que está agrupada tanto a nivel de los grupos, de los trabajadores independientes, de las salas y espacios alternativos, de los técnicos ahora, como también de los cirqueros, de los bailarines, y así también, dentro del ámbito más cercano a lo escénico, pero los cineastas, los audiovisuales, los músicos, los managers, se han empezado a gremiar también con la misma finalidad, ¿no? Y en ese sentido, en este momento, hay como distintos tipos de articulación. Hay articulaciones que responden a un lenguaje artístico o a una identidad compartida más o menos delimitada, como las artes escénicas, la música, el audiovisual, etcétera, como también tienen una variable más geográfica, ¿no? O más asociada al territorio, como lo son las distintas réplicas que ha habido de la red de creadores y gestores a nivel provincial y distrital, que por suerte hay en este momento. En Ancash hay distintas redes que se están agrupando a nivel distrital. Aquí en Magdalena, en San Miguel, en San Borja, se están impulsando estas lógicas de trabajo en red, o sea, de reconocimiento de quienes comparten las mismas condiciones, las mismas luchas, principios de trabajo, y con quienes hay que seguir bregando para la conquista de derechos, ¿no? Entonces, eso me parece que viene siendo algo muy significativo, ¿no? Un paso mayor que se está dando también, impulsado desde el espacio de la red de creadores y gestores, tiene que ver con una capacidad de articulación interredes, ¿no? Porque digamos que los lenguajes de las artes, los ámbitos, las articulaciones geográficas trabajan relativamente en paralelo, pero hay que hacer esfuerzos de interconexión transversal, ¿no? Y entonces, con esa mirada se viene articulando, impulsando un espacio de trabajo que se está denominando Interredes, donde justamente coinciden referentes y personas participantes de estas distintas redes que han emergido, que están sosteniendo un trabajo a nivel nacional, ¿no? Entonces, desde ese espacio de redes se está buscando concertar acciones que puedan tener una llegada mayor, tanto a la ciudadanía como al Estado, ¿no? Yo personalmente, y lo hemos debatido también, considero que gracias a este tipo de acciones concertadas, gracias a los videos, documentos, cartas, a los flyers, a todo lo que se ha producido, también se ha logrado que finalmente el ministerio despierta, porque lo cierto es que el letargo era evidente, la incapacidad para generar Paloma, respuestas. Sí. 4 minutos. ¿4? Ya. Sí, 4. Entonces, ante esas circunstancias, había que hacer despertar al ministerio, y creo que ha habido un rol significativo desde la colectividad para lograr eso. Y entonces, desde esa mirada y con el reto, además de la implementación del decreto de urgencia y de las líneas de apoyo que se tienen que aplicar, pero no solo de lo que compete al ministerio, sino a distintos niveles de gobierno, es que ahora se está trabajando básicamente como con dos perspectivas estratégicas y temporales, ¿no? Hay como una mirada a corto plazo, que implica lograr que se implementen esas medidas para mitigar el impacto de la crisis en el sector, ¿no? Y que se tome en cuenta a la cultura en los planes de reactivación. Hay una urgencia inmediata en eso, porque lamentablemente en los planes de reactivación económica la palabra cultura no figuraba, y menos las acciones específicas que conforman el trabajo cultural. Y entonces, bueno, eso implica exigirle mayor liderazgo al Ministerio de Cultura como ente rector para dialogar
a nivel intersectorial, ¿no? Porque hay que dialogar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Producción, con todos los que están teniendo acciones para mitigar y reactivar el país, ¿no? Entonces, en esa línea, al corto plazo, evidentemente también lo que se busca es que esas ayudas, que esos apoyos económicos lleguen a quienes tengan que llegar, ¿no? Esa es como la mirada más inmediata en este momento. Pero también, y también a corto plazo, desde la acción de las redes, se está procurando que la información circule, porque lo cierto es que algo muy grave en cultura es que la información quede solo como bien de algunas personas, cuando en realidad lo que tenemos que garantizar es que de modo responsable, evidentemente, la información circule, que sea verificada y que se comparta, ¿no? Entonces, eso es algo que se está haciendo también, pero más a mediano y largo plazo el reto es incidir en el fortalecimiento institucional, legal y político de la cultura, ¿no? Entonces, en este momento, de hecho, todas estas redes se han agrupado bajo la lógica de grupos de trabajo con una finalidad específica, ¿no? Hay un grupo de trabajo, por ejemplo, que está trabajando en la revisión y modificación de la ley del artista. Hay quienes están trabajando en propuestas para establecer protocolos para la reactivación de la actividad en salas y espacios culturales. Hay un grupo que está trabajando en la generación de propuestas para el espacio público, ¿no? Entonces, y esto, además de esta dimensión de capacidad de organización de las organizaciones en estos grupos de trabajo, está apuntando también a un diálogo con el Congreso, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, están como en un nivel ambiguo que hay que también atender, pero desde esos espacios de diálogo a nivel intergubernamental se está procurando también apuntar a lograr contar con una ley general de cultura, con una política nacional de cultura, evidentemente con el Registro Nacional de Creadores, como dije ya con una nueva ley del artista, con un sistema de información cultural, como dijo también Anaí, y en general con distintas medidas que garanticen que el sector cultura tenga mayor formalidad e institucionalidad y que se trabaje desde el sector cultura con un enfoque de derechos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, lo que se está haciendo en este momento es como cubrir esos vacíos de representación, ¿no? Que se han percibido, ¿no? Es como que la propia gente se autorrepresente, o sea, que el propio sector diga existimos, tenemos una capacidad de proponer, de intervenir, de dialogar, y eso es lo que se está priorizando en este momento, en la lógica de atender a lo inmediato, pero sobre todo de mirar a largo plazo en una perspectiva de superación de esa precariedad ya instalada que nos lleve a superar esta crisis, pero también a que no nos golpeen de otra forma posibles crisis futuras, y sobre todo a mirar el país en un contexto tan exigente y demandante como este giro que debe implicar esta nueva convivencia social, ¿no? O sea, si estamos hablando de nueva convivencia social, tenemos que hablar de cultura, porque si estamos hablando de una crisis sanitaria, estamos hablando también de cómo hemos entendido la forma en que habitamos el mundo, y eso es cultural, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol que estamos buscando jugar, y además todo esto tiene la cerecita, en el caso peruano, del contexto del Bicentenario, entonces hay como un debate fundamental que se tiene que generar y que por suerte se está dando, y que implica reconocer y considerar como válidos a todos los actores, ¿no? O sea, considerar como válido al Estado, considerar como válido a la organización de artesanos, como también al artista visible, porque a veces, lamentablemente, en el propio sector hay mucha mezquindad, y creo que es un reto superar esa mezquindad y reconocer que todos tenemos capacidad de escucharnos y de organizarnos. Eso. Gracias, Paloma. Gracias. Muchas gracias. Rescato lo que justo decías al inicio, que es cómo nos encontró la pandemia, ¿no? No estábamos agremiados, los trabajadores culturales ya venían arrastrando un sector precario, vulnerable en sus derechos laborales, y además nos estamos dando cuenta que las respuestas en esta situación son colectivas, grupales, unirse, porque hay factores que nos ponen en una situación en común y que las respuestas tienen que ser desde ese punto, ¿no? Y algo que también decías hacia el final es el tema de
de cómo pensar la nueva normalidad, que debe estar no exenta de la cultura, ni de las políticas culturales, ni de la participación ciudadana, ni de los trabajadores culturales, y menos la ausencia del Estado en este punto, ¿no? Antes de pasar a nuestro tercer ponente, quiero recordarle a los participantes, a los y las participantes, de que pueden ir dejando sus preguntas. Ya tenemos dos ponentes que han desarrollado sus puntos. Pueden dirigirle las preguntas a Paloma, pueden dirigirle las preguntas a Anaí, y después seguimos revisando qué preguntas, y le iremos dando a los ponentes para hacia el final hacer una ronda de preguntas. Entonces, ahora pasamos a nuestro tercer y último ponente de la noche. En esta ocasión vamos a contar con Santiago Alfaro. Él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en gestión y políticas culturales. Se ha desempeñado como consultor, investigador, docente y gestor en las industrias y políticas culturales. Tiene servidor público, siendo subgerente de artes escénicas e industrias culturales en la Municipal de Lima durante el 2013-2014, y actualmente, hace solo 3 semanas, es el reciente director general de las industrias culturales y artes del Ministerio de Cultura. Con él vamos a abordar la pregunta: ¿cómo el estado de emergencia afectó a las industrias culturales y cuáles son las medidas que se están pensando desde la Dirección General de Industrias Culturales y Artes? ¿Qué medidas tomar y cuáles serían sus respuestas? Nos disponemos a escucharte, Santiago. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos y a los trabajadores culturales que posiblemente nos están escuchando. Yo he sido convocado como funcionario público y en tanto a eso voy a dar algunas ideas. Sobre el diagnóstico, yo creo que es importante recalcar que ha habido información que se ha ido generando tanto de los colectivos que por propia iniciativa realizan encuestas, y también el mismo Ministerio de Cultura aplicó una que abarcó a 10.000 personas y que calculó la cantidad de pérdidas económicas sufridas en los últimos meses en más de 162 millones de soles, ¿no? Una afectación sin duda profunda que ha generado pues una recesión en el empleo cultural y va motivando pues también una serie de propuestas hacia el Ministerio de Cultura que es imprescindible atender, ¿no? Ahora, más que continuar con el diagnóstico, que seguro muchos en las preguntas, si tienen interés, podríamos profundizar. A mí me interesaría la oportunidad para hablar más bien de los lineamientos que estamos siguiendo en la actual gestión, para que conozcan los ciudadanos un poco la mirada que nos guía, ¿no? Ha habido un cambio en una parte de los funcionarios de la dirección del Ministerio de Cultura. Tenemos un nuevo ministro, también una nueva viceministra, que es Leslie Urteaga, y bueno, y en mi caso, que he asumido también hace efectivamente un poco más de 2 semanas, ¿no? El lineamiento que ha marcado el ministro y que estamos siguiendo nos ha llevado a plantear 4 tipos de prioridades o lineamientos para afrontar los siguientes meses, todos orientados al fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Cultura, y que quisiera ahora explicarlos. El primer, los lineamientos son transversales a la Dirección de Generaciones Generales, el que está a mi cargo y por lo que yo puedo hablar es solamente de este sector, que tiene 4 direcciones de línea, que son la dirección de artes, que abarca las artes visuales, las artes escénicas, la música y puntos de cultura; la dirección de el audiovisual, la fonografía y los nuevos medios, que abarca la industria cinematográfica y la industria audiovisual, que es la DAFO. También está la dirección de elencos artísticos, que tiene a su cargo la gestión de los 6 elencos nacionales.
entre ellos la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, y finalmente está la dirección del libro y la lectura. Son las 4 direcciones que componen la Dirección General de Industrias Culturales. También hay un área programática y a la vez una infraestructura cultural que es el Gran Teatro Nacional, que también forma parte de esta dirección. Entonces, primero para conocernos, si es que no se sabían los detalles de un poco de la organización del ministerio. Entonces, antes que hablar ahora de aspectos sectoriales, que si hay preguntas, obviamente todo se puede responder, lo que nosotros hemos marcado desde el inicio de la nueva gestión es el énfasis en 4 lineamientos transversales. El primer lineamiento es la articulación territorial y la intersectorialidad. Consideramos como diagnóstico que la tendencia histórica que ha tenido tanto el Instituto Nacional de Cultura como el Ministerio de Cultura ha sido de presentar una débil articulación entre la sede central y las oficinas que representan el ministerio en las 24 regiones, ¿no? Que son las llamadas direcciones desconcentradas de cultura. Eso, y por otro lado, también hay un débil vínculo entre el Ministerio de Cultura como órgano rector en las políticas culturales con los gobiernos locales. Entonces, frente a esa situación, es que a lo que estamos apuntando es a fortalecer la relación con las direcciones desconcentradas. Desde el primer día entramos en comunicación con los directores de las direcciones desconcentradas para poder diseñar los lineamientos que detallan los mecanismos y las exigencias de los apoyos económicos del Decreto de Urgencia 054. Hemos establecido en las últimas 2 semanas, los primeros días de junio, por lo menos 6 reuniones con las direcciones desconcentradas de cultura, ¿no? Y en este momento estamos en un proceso de organización de mesas de diálogo con sociedad civil, donde participan los directores de las direcciones desconcentradas. Entonces, ese es un poco el lineamiento que hemos seguido estos días y que vamos a continuar. De hecho, minutos antes de ustedes, he tenido una reunión con la Dirección Desconcentrada de Cusco, ¿no? Entonces ya estamos coordinando aspectos bilaterales, ¿no? De trabajo bilateral. En cuanto a los gobiernos locales, hemos inaugurado hace unos días un programa de formación de funcionarios públicos municipales de Lima en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la UNESCO. Es un programa de formación dirigido a las personas que se encargan de aspectos culturales. La idea es que este programa pueda, si contamos con las posibilidades, darle un alcance nacional. Pero no solamente a través de una actividad. Queremos fortalecer la institucionalidad y por eso la intención nuestra es relanzar la red de gestión pública en cultura que fue creada en el 2018 junto con la UNESCO para tener una plataforma de diálogo continuo con los gobiernos locales, ¿no? En esta red se puedan poder crear actividades o espacios de diálogo, digamos, con el fin de diseñar y pensar políticas multinivel en el Estado peruano, ¿no? Y fomentar, obviamente, una articulación de acciones que se realizan en el campo cultural y a la vez así generar incentivos para que los gobiernos locales y los gobiernos regionales apoyen el campo cultural, ¿no? De hecho, estos días les puedo también informar que ya hemos tenido una reunión con la Municipalidad Provincial de Huamanga para retomar una relación que se inició también en el 2018 que llevó a la creación de un convenio y a una un inédito programación de gasto público conjunto que como parte de eso generó el diseño del Plan Provincial de Huamanga. Entonces ahora en el marco de la aplicación del Plan Provincial de Huamanga que vamos a generar colaboraciones y hemos ya iniciado ese vínculo. Entonces, este es el primer eje que también lleva a fortalecer la intersectorialidad, es decir, una mayor relación con las otras áreas del Ministerio de Cultura, con patrimonio cultural y con interculturalidad.
De hecho, los lineamientos que ustedes han visto publicados del decreto de urgencia 058 han sido dialogados de manera absoluta, ha sido hecho como un trabajo conjunto entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Industrias Culturales y Artes. Y hemos tenido 2 reuniones con los equipos de interculturalidad para que ellos observen y lean los planes que tenemos y nos den recomendaciones que hemos ido incorporando. Y vamos a seguir en esa línea, no solamente una intersectorialidad, de trabajar con otros sectores del Ejecutivo, especialmente nos apuntamos a Produce, al Ministerio de Educación y al MINCETUR, ¿no? Ahora, eso es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con la participación ciudadana. El ministerio ha tenido una práctica y mecanismo, no el ministerio, prefiero solamente hablar ahora de la Dirección General de Industrias Culturales, ha tenido unas prácticas participativas que hay que institucionalizar, potenciar. Por ejemplo, la ley de cinematografía y lo audiovisual fue discutida con el sector. No, fue una propuesta elaborada del sector. La propuesta de ley de libro de lectura también fueron discutidas con el sector. Entonces, ha habido espacios de diálogo, pero yo le llamo de un diálogo con un primer círculo de organizaciones culturales, ¿no? Que son las más cercanas. Hay que ampliar los círculos para abarcar otro tipo de organizaciones, otro tipo de sectores culturales y juntar a creación de un sistema de participación ciudadana más estable en el tiempo, predecible para todos los agentes, ¿no? Pero para empezar esa ruta, lo que se hizo fue una primera reunión simbólica con algunos representantes de los distintos sectores que abarca la DGIA, donde estuvo el ministro. Luego de esa reunión simbólica fue el inicio, nada más él marcó los lineamientos y eso es lo que se hizo. Luego se hicieron 6 meses con sectores, entre ellos las artes escénicas, la música, el libro, la lectura, en fin, donde se les informó sobre los lineamientos que se estaban pensando establecer digamos, en las propuestas que estábamos estableciendo para los lineamientos del decreto de urgencia 058. Se hicieron algunos comentarios, se dieron opiniones, porque la idea es que todos se dé una charla, y son comentarios que hemos ido incorporando, que incorporamos en el diseño de esos lineamientos. Estamos en una segunda etapa de participación ciudadana, porque eso fue inmediata. Hemos organizado esas mesas, estamos hablando en el orden de unos días, ¿no? Hasta la reunión con música fue el sábado, ¿no? Porque no había tiempo. Quiero que se entienda, los lineamientos tenían que hacerse en 15 días. No había más, por ley, desde que salió el decreto hasta que tenía que hacerse en 15 días. Entonces, en esos 15 días logramos tener los lineamientos y recogiendo opiniones de 6 sectores. Ahora, Santiago, sí, contamos estamos con 5 pasando minutos. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? 5 ¿Perdón? minutos. Sí, por eso era bueno hablar de las ideas antes del diagnóstico. Pues si me habría centrado en el diagnóstico, habría tenido menos tiempo. Genial. Adelante, Ahora 5 estamos minutos. en una fase... Sí, entiendo. Estamos en la fase, voy a ir rápido y hablar de titulares quizás, y después ya detallamos. Estamos en una fase de diálogos con regiones. Hasta el día de hoy, en estos 2 últimos días, he tenido 7, ya dije Tacna, bueno, con 7 regiones, con 40 personas por cada reunión. Entonces, lo que puedo dar de información es que en 2 semanas y un poco más, o 20 días de trabajo, ya tenemos 14 reuniones de diálogo con representantes de la sociedad civil. Calculo que hacia el fin de mes, por lo menos, vamos a llegar a 35 reuniones para recoger en esta primera etapa ideas para ajustar las bases de los mecanismos de apoyo y de los procesos de adquisición de contenido que están
contemplados en el decreto de urgencia 058. Pero la idea pero ese es el segundo eje. El tercer eje es la gestión de la información. Puedo decir, ya sabemos la necesidad de las estadísticas y demás, esto ya lo han mencionado antes, pero les puedo decir que al día de hoy ya contamos con un plan de gestión de la información que hemos trabajado a fondo en estos pocos días de gestión, y ahí en ese plan se propone la creación del Sistema de Información de las Industrias Culturales y las Artes del Perú, SICAP, que ya, digamos, tiene varios componentes que se han ido elaborando en los últimos años, porque el Ministerio de Cultura ha avanzado en muchos aspectos. Hay más información de lo que se cree, solo que no está organizada ni visibilizada. Entonces, por eso es que en este corto tiempo hemos podido organizar rápidamente con el equipo y ya tenemos este plan, lo hemos en reunión interna, vamos a hacer una reunión técnica para que miembros expertos de sociedad civil hagan comentarios y esperamos pronto subirla, porque obviamente tiene que haber una aprobación y demás, y de acuerdos de articulación con otras áreas del ministerio, y en fin, estamos en esa tarea. Y también tenemos la tarea de hacer el registro de personas naturales y jurídicas vinculadas a las industrias culturales y las artes, que eso está en el decreto de urgencia 058, es una obligación, y vamos sin duda a diseñarlo. Al respecto, solamente quisiera resaltar que esto es un registro explica nombre, correo electrónico, dirección, autoidentificación étnica de las personas. Es una herramienta útil, pero es una herramienta bastante limitada también. Lo digo porque ha habido como una expectativa bastante grande de la población, porque si no existe un padrón, no hay política cultural. Este tipo de herramientas son irrelevantes, como existe el Registro Nacional de Artesanos, que sería lo mismo, ¿no? Pero hay otros mecanismos de gestión de la información, yo diría mucho más importantes, como la cuenta satélite de cultura, que es una metodología que se está ahorita elaborando para el año base 2018, se tiene desde 2017, o encuestas recurrentes como la que hace la Encuesta Nacional de Hogares, en fin, incluso el Censo 2017 tiene información de ocupación cultural. Entonces, hay otras herramientas también, lo digo, para ver el bosque y no solamente quedarnos en la necesidad de este registro. Pero bueno, ese es el tercer eje. Y el cuarto, y con eso ya vamos acabando, nuestra idea es tener un plan de atención a la emergencia y reactivación de las industrias culturales y artes, digamos, un documento que pueda recoger lo que se ha hecho, porque ha habido cosas que ha ido haciendo el ministerio, y complementar otras prioridades que se están definiendo en esta gestión. Una de esas prioridades, subsidios que se dan a través del decreto 058, es la aceleración del proceso de reactivación. Entonces, también puedo informar que al día de hoy, antes no existía, hasta antes de hace 2 semanas, hay un equipo encargado de elaboración de protocolos para la reactivación de las distintas artes, música, artes escénicas, en fin. Las direcciones de línea están haciendo los protocolos. Entonces, esto es una prioridad absoluta definida por el ministro Alejandro Neira, y como les digo, esperamos en las próximas semanas tener reuniones técnicas de discusión, de reactivación, para buscar que haya una mejor definición y se adelante un poco el proceso de reactivación, obviamente bajo las condiciones óptimas que se requieren para garantizar la, digamos, salubridad y que se evite cualquier tipo de contagio, ¿no? Pero por ejemplo, fortalecer las capacidades en cultura de públicos. Les puedo también informar que ya hemos tenido reuniones internas y hemos esbozado un plan, una estrategia de desarrollo de públicos. Eso nos obliga a articular de otra manera como estaban trabajando los equipos, para, por ejemplo, dar algunos o talleres, en fin, vamos a ver de qué manera, para facilitar que las organizaciones culturales y los gestores culturales tengan más herramientas para comprender los hábitos de sus públicos, para que puedan tener estrategias para dirigirse a ellos en este contexto de digitalización, de inmigración a Internet. Ese es otro componente. Hay cosas más importantes, la ley del artista, sin duda. Tenemos ya camino una alianza con UNESCO para poder trabajar este tema.
Entonces, puedo seguir informando de avances, todavía no puedo decir que son ideas y son lineamientos. Espero que pronto, cuando ya esté, digamos, consensuado el plan, se pueda ver el bosque. Pero ese es el camino en el que estamos. Yo quería hablar más también de un enfoque en política cultural que es relevante poner en el centro, que es el vínculo entre cultura y desigualdad. No hay tiempo para hacerlo, pero sí quisiera destacar que es necesario orientarnos hacia políticas culturales que busquen fortalecer las capacidades de los ciudadanos para hacer y hacer lo que valoran en la vida. Es decir, un enfoque de desarrollo que trascienda la lógica del acceso a la cultura, que ha sido un modelo de democratización de la cultura bastante limitado, porque asume que la gente no tiene cultura, porque asume que el Estado, entonces, y que además no observa las desigualdades que se dan por razones de género, generación, nivel socioeconómico y demás. Y eso nos lleva a reflexionar también, por ejemplo, ¿qué educación tienen? En fin, hay un tema con la educación superior en general en el mundo cultural histórico. Los que más consumen cultura, según el INEI, o digamos, no cultura, la mayoría de servicios culturales tienden a ser personas con mayor nivel educativo, ¿no? Y eso es una tendencia mundial. Entonces hay que afrontar hay que irnos a buscar, a expandir las capacidades para que más personas puedan disfrutar una una diversa composición de expresiones culturales, ¿no? En fin, hay mucho más que se podría hablar, si no quería dejar de mencionar el tema de cultura y desigualdad, ya sin el diálogo se da, pero hasta ahí es mi intervención y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por todos los datos y las perspectivas y lo que viene ya haciéndose desde hace 3 o más tiempo dentro de la dirección para poder implementar y también responder a la situación que estamos enfrentando. Rescato 2 cosas que justo comentabas. Por un lado, el tema de la participación ciudadana con respecto a las políticas y a las acciones que esté tomando el ministerio. Es mantenerlas en el tiempo, es muy cierto, y es necesario también nosotros como ciudadanos y también los trabajadores culturales entender ese punto de también tener un rol y que el Estado reconozca en el largo plazo nuestra participación y también formar parte de la toma de decisiones y también diseñar y participar en ella y estar activos en ello. Y lo último, justo lo que decías, ¿no? El tema de la desigualdad en la cultura, ¿no? El tema de los accesos, el tema del enfoque también estamos teniendo con respecto a nuestra participación y que a veces, como decía en la introducción, creemos que solamente somos espectadores, ¿no? Somos en tanto vayamos a la obra de teatro y miremos una obra o vayamos al concierto, pues somos meramente eso. Pero no, hay otros enfoques que hay que abordar y también un poco que las circunstancias o el tema internacional también de la discriminación racial, los temas de la violencia de género, cómo se ve también afectando y se viene dando en el mundo del sector cultural, ¿no? Para pasar al bloque de preguntas, agradecemos a todos los participantes, los y las participantes que han ido dejando varias preguntas. Hemos estado recogiendo las más importantes y tratando de canalizarlas. Vamos a canalizarlas ahora con una ronda de respuestas de parte de nuestros ponentes. Recordarles que cada uno tiene máximo 7 minutos para resultas, y vamos a hacerlo en el mismo orden con el que hemos iniciado. Vamos a comenzar con Anaí, y ahorita te comento cuál es la pregunta dirigida para ti. Bueno, tenemos una pregunta que en sí está formulada para los tres, puede ser la pregunta inicial para empezar esos 7 minutos que cada uno tiene, y vamos a empezar con Anaí. ¿Consideran útil que desde la universidad, a través de los grupos de investigación y o proyectos de tesis, se produzca conocimiento sobre procesos de gestión cultural, sea desde la mirada pública o privada? ¿Estarían dispuestos a compartir o proponer sus ideas sobre diversas líneas de reflexión? Bueno, sí, estaba pensando en esa pregunta y no es difícil contestarla. De hecho, se necesita reflexionar mucho más la gestión cultural y de hecho desde hace años ya vengo recibiendo solicitudes y atendiendo solicitudes de universitarios de diversas profesiones, de diversas carreras para conversar sobre gestión cultural, sobre derechos culturales, ¿no? Para sus tesis. Entonces ya eso lo están haciendo y sería muy bueno que se naturalice. Se necesita pensar
la gestión cultural. Y nada, sea a nivel público o privado, ¿no? La idea es que haya información disponible. Y sobre ese punto, precisamente, no hay un registro de gestores culturales. Y justamente con una participante de este evento que está aquí, estamos queriendo formar una red de gestores culturales, ¿no? Y estamos pensando además en la necesidad de incluir a personas que se sienten gestores culturales, que no son profesionales, pero que se identifican con la labor de la gestión cultural, ¿no? Entonces, estamos en ese camino. En el caso de la participación de la universidad, es imprescindible que haya. Todavía tienes unos minutos más si deseas explayarte algo más de lo que has expuesto en tu ponencia o abordar algo más sobre los derechos culturales. Todavía dispondrías de 4 o 5 minutos. Bueno, déjame ver, me faltó algo en mi ponencia y era respecto a... O si Sí, alguien en... ¿Sí? ya lo han mencionado. Hay una cosa que sí me estaba pensando comentar y era respecto de lo que Santiago ha expuesto, ¿no? Como he sido la primera ponente, y como me conocen, creo, Santiago y Paloma, sí suelo ser una persona muy crítica con el sector público, aunque soy una convencida de que es necesario, ¿no?, darle el valor que tiene, y solamente nosotros vamos a poder hacer que tenga ese valor. Entonces, estaba escuchando la exposición de Santiago, que dicho sea de paso ha sido uno de mis profesores en gestión cultural, y sí, he sentido que ha estado conectado con mi ponencia, con el diagnóstico, con las propuestas que he hecho, que yo todavía no sabía que estaban pensando en el ministerio, o por lo menos a nivel de la Dirección General de Industrias Culturales, ¿no? Y me ha dado gusto. Espero que tengas una gran gestión, la necesitamos. Y al respecto de las industrias culturales, ¿no?, ya para finalizar, yo no las he mencionado en mi ponencia, porque tengo mucho interés en visibilizar lo que no se considera industrias culturales. De hecho, yo soy poeta y yo podría formar parte de la industria editorial, del libro, de la literatura, ¿no? Pero prefiero ver que hay más necesidades por la multiculturalidad que tenemos, por esa plurinacionalidad que tenemos, ¿no? Por ese crear que tenemos, ¿no? Por nuestros lenguajes. Entonces, por eso no hablo de industrias culturales. No es que no sea necesario mirar las industrias que existen o que puedan existir en el futuro, sino que hay que ponerle el ojo a que, si bien ambas son vulnerables, tanto la industria como la que antes estaba atomizada, ¿no?, esta que se está organizando, que es independiente, ¿no?, tiene otra forma de vulnerabilidad. Y hay que mirarla con más atención, no con preferencia discriminatoria, sino con atención, porque es otro lenguaje. Son otros lenguajes, otras éticas, otras estéticas. Y bueno, eso es. Muchas gracias, Anaí. Entonces pasamos con Paloma. Bueno,
la pregunta anterior está referida para los tres. Si consideras la utilidad que desde la universidad, a través de grupos de investigación, se produzca conocimiento sobre los procesos de gestión cultural y la mirada pública o privada. Y acá solamente quisiera agregar algo que tú justo habías comentado, Paloma, y quizás quieras explayarte un poco más en ese punto, con respecto a la gremiación, la parte interna, cómo ha sido coordinar con distintas artes, con distintos actividades, y qué retos por ahí encuentras de manera más interna en el punto de conversar, reunirte, entablar una reunión virtual, como ahora estamos haciendo, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, sobre la pregunta en torno a la universidad, que creo que tiene que llevar a pensar en eso, ¿no? Al rol de la universidad, no exclusivamente en la gestión cultural pensada como un proceso de producción de bienes y servicios culturales, sino en el debate de esta mirada de la cultura asociada a algo que decía Santiago, que es al enfoque del desarrollo humano, de las capacidades, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de cultura en un país tan desigual como el nuestro, ¿no? Entonces, en esa medida, la universidad tiene un rol fundamental, ¿no? Porque finalmente la universidad, lamentablemente, o para bien o para mal, va a muchas de esas desigualdades, ¿no? En el sentido de que justo conversaba hace poco en otra reunión sobre este tema, claro, por ejemplo, para ejercer un oficio, una profesión, para contratar con el Estado, para distintos tipos de espacios en los que se necesita validar la experiencia, lamentablemente la universidad parece ser como el único lugar, institución que reconoce eso. Y digo lamentablemente cultural, realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande por reconocer las trayectorias, las vivencias, las tradiciones, la herencia, la innovación, una serie de cosas que no están asociadas a el sello de una institución educativa, ¿no? Entonces, yo siento que es importante que la propia universidad también ponga en discusión eso, ¿no? Porque es necesario abrir el aprendizaje a otra forma de conocimiento, ¿no? Y por lo tanto la universidad tiene la responsabilidad de vincularse a la realidad, ¿no? Porque a veces yo también soy profesora universitaria, y digamos que he hecho todo lo que normalmente se exige que hay que hacer para funcionar en este mundo, en torno a la licenciatura, la maestría, etcétera, pero sí reconozco que eso también genera desigualdades y es algo que hay que ver de qué manera se supera, ¿no? Y creo que una manera de superarlo es instaurar en el espacio de la universidad un enfoque interdisciplinar, ¿no? Yo siento que algo que ha perdido la humanidad con la modernidad es la posibilidad de comprender los fenómenos desde distintos ángulos, ¿no? Ahora la especialización y toda la idea de campos de conocimiento tan diferenciados ha generado mucho avance, no sé, en la ciencia, en muchas dimensiones, pero a nivel humano y de comprensión de los fenómenos desde más ángulos, y que es algo que la universidad tiene que hacer, ¿no? Comprender la realidad o estimular la comprensión de la realidad desde distintos lugares, es clave un enfoque interdisciplinario, y ahí la cultura tiene un rol fundamental. Y hay otra dimensión que me parece clave del trabajo, de lo que se pueda producir desde tesis, investigaciones universitarias, que es que, claro, en el sector cultura, mucha gente tiene una experiencia muy importante desde su hacer, y que justamente por la dinámica del hacer, no tiene las posibilidades, porque no son capacidades, en realidad son, en este caso son o capacidades que no se han potenciado justamente, de sistematizar, ordenar, generar conocimiento, agregar valor. Es algo que mucha gente en el campo cultural no puede hacer porque está permanentemente en el hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí también la universidad tiene un rol fundamental, ¿no? Acompañar los procesos, sistematizarlos, transmitir el valor
de las prácticas culturales es algo que tiene que darse desde el ámbito universitario, ¿no? Y en ese sentido, volviendo al tema de las desigualdades que comentaba Santiago, que siento que la universidad tiene un rol clave en eso, creo que esta constatación de las brechas que tiene el país respecto a la educación, a las oportunidades, tiene que ver mucho también con esta mirada de la democracia cultural o de la comprensión de los derechos culturales y del enfoque pensando en que lo que hay que generar es que a nivel comunitario la gente tenga la posibilidad de experimentar, de reafirmar su identidad, ¿no? Uno de los espacios en los que intento participar y aportar es en el movimiento de cultura de vida comunitaria a nivel nacional y latinoamericano, y el movimiento de cultura de vida comunitaria tiene sentido en la medida en que justamente busca hacer una apuesta para superar esas desigualdades, ¿no? Para que la práctica, la participación, la organización, la expresión cultural no sea un privilegio de pocos que pueden acceder a algunos espacios, sino más bien sea democráticamente un recurso al servicio del pueblo, de la gente, ¿no? Entonces, creo que también ahí el acercamiento a esos ámbitos y el impulsar que la cultura de vida comunitaria se arraigue y se debata, también es un papel que tiene que jugar la universidad, ¿no? Y no sé cuánto tiempo me queda, pero para no dejar suelta tu pregunta, Pablo, sobre los retos para el diálogo, ¿no? Sobre cómo es dialogar con actores tan distintos, ¿no? Ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado porque muy inmediatamente uno siente a partir de qué tipo de condiciones, de disposiciones se puede generar diálogo y a partir de cuáles se corta el diálogo, ¿no? Cuando los espacios empiezan a burocratizarse y a poner parámetros muy cerrados de funcionamiento, la gente se inhibe, ¿no? La gente siente violencia, rechazo, no sé, ¿no? Lo digo porque recientemente lo he experimentado en un espacio y creo que más bien lo que hay que generar son miradas de validación, no ninguna pretensión de autoridad o de verdad. Yo siento que a veces en la cultura se tiende mucho a decir lo que yo digo es lo que está sustentado y se cae en la falacia de asumir como verdad lo que uno trae, cuando en cultura, en realidad, hay que plantear que todo lo que traemos son ideas que estamos poniendo en discusión, ¿no? No hay ninguna más válida que otra, ¿no? Puede haber, sí, mucho conocimiento y teoría, y vale la pena justamente contribuir a evidencia, pero hay que tener mucho cuidado en el diálogo con querer imponer, ¿no? Con querer plantear que hay una única verdad. Entonces siento que o sea, en estos momentos esa reflexión sobre la capacidad de apertura, de validación, de diálogo, de respeto al otro, de valoración de lo que el otro es y trae, ¿no? Aunque sea en tiempos limitados, o de modos muy diferenciados, justamente ese reconocimiento y valoración de lo que cada uno trae a los espacios de diálogo y construcción colectiva, creo que es lo más necesario en estas circunstancias y en realidad siempre, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, gracias Paloma. Sí, es muy cierto lo último que tú decías, ¿no? Los espacios de encuentro, de conversaciones, de búsqueda de soluciones, no tienen que burocratizarse tanto porque si no termina asustando las iniciativas, creatividades, incluso puede terminar silenciando voces o perspectivas, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta para poder integrar las visiones diversas y sobre todo con eso construir, quizás ahí encontramos más soluciones y un punto de vista que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Ahora vamos a pasar con Santiago. Él tiene dos preguntas, hemos tratado de recoger la mayoría porque han sido varias las preguntas dirigidas a él, pero digamos que estas dos son muy, muy importantes y creo que funcionaría más para la respuesta y lo que queremos que obtenga el público hoy, ¿no? Por un lado tenemos la primera pregunta, que es ¿por qué no se declaró en estado de emergencia el sector cultura? Y la segunda pregunta, ¿qué estrategias tiene el Ministerio de Cultura para sintonizar y alentar las organizaciones sociales vecinales que se dedican a desarrollar actividades folclóricas en música o danza para que se formalicen? Y solo terminaría, si puede desarrollar también, Santiago, lo que tú decías hacia el final, ¿no? El tema de la desigualdad, porque justo aquí también encontré otra pregunta que hablaba sobre esta tensión, ¿no? ¿Cultura para el desarrollo humano o cultura para el crecimiento económico?
Si podrías borrarlo hacia el final, si no. Gracias, Santiago. Lo primero podría señalar es que no existe en el ordenamiento jurídico peruano una declaración de estado de emergencia de un sector. En la emergencia del país para restringir algunos derechos por causas de algún tipo de efecto natural, un terremoto, o ahora como ha pasado un efecto de una pandemia, pero no existe. Si a lo que aludes a que, ¿por qué no ha habido una atención que implique la toma de decisiones para resolver los grandes problemas institucionales del Ministerio de Cultura? Si se alude a eso, eso es lo que estamos haciendo. O sea, por eso estamos planteando en el caso de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, 4 ejes que son absolutamente institucionales: articulación territorial e intersectorial, participación ciudadana, gestión de la información y una emergencia y reactivación. Entonces estamos en ese camino más institucional y como parte de ese plan, teniendo en cuenta especialmente las mesas de diálogo que hemos tenido a nivel regional, sin duda me ha asegurado, me ha reafirmado la convicción de que tenemos que hacer algo por fomentar la formalización. Porque es cierto que hay muy pocas empresas, asociaciones, gremios, sindicatos que estén en registros públicos, que tengan un estatuto, un acta. Hay mucho trabajo colectivo, pero que son de individuos que finalmente no tienen, digamos, una existencia formal, y eso dificulta incluso el poder desarrollar políticas culturales. Quiero que se entienda también, por ejemplo, en este caso del decreto 058. Puedo permitir a entrar en detalle. Este es un bono. Los bonos son parte de una política social. Allí se entrega un subsidio sin condiciones o con una condición mínima, que es que ganes 1.200 soles. La política social está a cargo del Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo. Por eso es que esos dos ámbitos han tenido a su cargo la entrega de esos recursos que son conocidos por todos. En el ámbito del sector cultura, no existe una competencia para dar un bono de ese tipo. Lo que es una asignación presupuestaria que está destinado a amortiguar los efectos negativos a nivel económico de la pandemia sobre la comunidad de trabajadores culturales. Por lo tanto, como ese es el destino de los recursos, lo primero es que tenemos que garantizar que lleguen a trabajadores culturales. Entonces, cuando se vayan a postular, quienes van a estar interesados a este proceso, van a tener que aludir a su trayectoria, porque si no, podría darse el recurso, ¿no? O puede ser un docente de escuela que no se dedica a la cultura, pero quizás lo hace los fines de semana con su familia, pero por acceder al interés a los recursos, aplique, pero no sea alguien que se dedica, cuya ocupación principal es la actividad cultural. Entonces tenemos que velar como funcionarios el uso transparente del recurso público y el uso idóneo de este. Entonces el primer filtro es ese. Después tenemos que, lo que exige el decreto es que esas personas que han sido visto afectadas por la pandemia, y en tercer lugar, esas personas tienen que plantear un plan de amortiguamiento para saber cuál va a ser el destino de esos recursos. En muchas de las líneas que hemos planteado, se van a dar exclusivamente a personas jurídicas, porque es muy difícil entregar recursos, un dinero privado a una persona que no garantiza que poder darle un seguimiento y una fiscalización. Tiene que haber una rendición de cuentas. Se puede dar el caso que compren un proyector, de decir que se va a hacer un microcine comunitario, y al final el proyector termina en la casa de esa persona para disfrute su familia. Entonces es una malversación. Se dan esos casos. Entonces, desde el punto de vista de lo público, tenemos que pensar y adelantarnos, obviamente haciendo procesos los menos engorrosos, los más fáciles, sabiendo que hay personas que nunca han postulado a un fondo concursable, ni nunca han escuchado los estímulos económicos. Hay que hacerlo de lo más sencillo y estamos en ese esfuerzo, pero estoy tratando de dar la versión
de un cuidado de que estos recursos sean bien destinados. Ahora, justamente, si tuviéramos un sector cultural más formalizado, sería más fácil poder otorgar estos recursos. A eso voy. Entonces, sí tenemos que aprovechar esta crisis para afrontar los grandes problemas estructurales del campo cultural. Entonces, por eso es que la formalización efectivamente debería ser, vamos a pensar, porque eso es algo de los últimos días que han ido saliendo y ya lo veo en las preguntas, hacer algún tipo de asistencia para que las personas de acá en los siguientes meses puedan registrar sus asociaciones, en fin, ¿no? Tiene que haber ahí un apoyo al respecto. Y con eso ya respondo la pregunta. Y también necesitamos ampliar la idea de sector cultural que tenemos, tanto dentro del ministerio como fuera, ¿no? Ahora la pandemia los está viendo que muchos trabajadores culturales que no interacterio ahora están demandándolo. Hay dos sectores especialmente que mencionaría, el de los músicos de música andina, cumbia, y los que bailan danzas tradicionales. Son dos grandes sectores, quizás las fuerzas laborales más grandes que hay en el Perú, junto con los artesanos. Son cerca de 80.000 artesanos registrados en el Registro Nacional de Artesanía, ¿no? Eh, la distancia del tamaño de cantidad de personas ocupadas en esas actividades versus el resto es, podríamos decir, abismal. Entonces, pero son sectores que no han estado interactuando con el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, hay que integrarlos, hay que tratar de abrir ese campo. Hemos invitado a asociaciones de danza tradicionales, tanto en las mesas sectoriales, incluso en la reunión con el ministro, había una asociación de danza, una red de cultores de danza tradicional, y ahora en todas estas reuniones que hemos tenido en Ancash, con Tacna o con Ayacucho, han estado presentes también. Efectivamente tenemos que abordarlo, digo, porque hay varias preguntas sobre el tema de las danzas, y la idea es promover también que los espacios públicos se adapten en un momento en el que ya se vaya reactivando la economía y entremos, digamos, en una situación fuera de la emergencia, para que los espacios públicos puedan ser usados por todos esos profesores y sus alumnos que bailan danzas en todo el Perú, ¿no? Y esto lo demuestran las estadísticas de consumo cultural. Los peruanos el servicio que consumen, el primero son fiestas patronales. Después de eso viene el cine y después viene la danza. Y es la danza tradicional, pues, ¿no? Los conciertos, en fin. Entonces hay que atender ese sector que es importante. Nosotros, el Ministerio de Cultura también los define como patrimonio inmaterial. Nosotros no estamos entrando a discusiones qué cosa es moderno, qué no es tradicional. Hay un arte y hay que apoyarlo, ¿no? Y también tratar de con eso quebrar esas jerarquías que se han construido, por ejemplo, el artista y el artesano, en las que no creemos y son fronteras que hay que ir borrando, ¿no? Al sector, por último, porque no creo que ya me seguro el tiempo va a estar venciéndome, quisiera hacer dos mensajes. Entonces, ahorita el gran reto de la Dirección General de Industrias Culturales es ejecutar esos 50 millones, o esos, en nuestro caso son 43 millones, hay 6 millones que van a patrimonio inmaterial. Es un dinero inédito, lo máximo que se había gestionado así eran los fondos de los estímulos económicos, que fueron 24, que son 24 anualmente. Entonces, hay un reto político de vínculo con la sociedad, ¿no? Estamos afrontándolo, pero lo que queremos es que este proceso no debe ser solamente la entrega de subsidios. Ese es un medio para conseguir resolver problemas estructurales y para fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Cultura. Por eso desde el inicio hemos abierto y hemos generado espacios de diálogo que hay que mejorar. Tenemos que hacer, vamos a poner en la página web que la lista antes, los temas, ¿no? Eventualmente si están todos de acuerdo las relatorias. Falta todavía que esa información se entregue y los que no participan en las reuniones sepan cuál es la dinámica. Lo vamos a hacer, pero paso a paso. Tenemos 3 semanas, un poco menos, entonces, pero estamos abocados a esa línea, y esa es la línea de un enfoque de cultura orientada hacia el desarrollo. Si estuviéramos en una línea de una política economicista, como la que tiene, por ejemplo, de la idea de la economía creativa, las industrias creativas, no estaríamos discutiendo de participación ciudadana, no estaríamos hablando de articulación territorial,
no estaríamos mencionando la gestión. Todos estos temas forman parte de una visión que trasciende el aspecto económico, pero le incluye, porque también es importantísimo. Por eso también pensamos en la reactivación, por eso pensamos en la cultura digital, ¿no? O sea, también lo económico es imprescindible, pero tiene que estar complementado con una visión social, del impacto social de la cultura, con el impacto vinculado a la memoria, a lo simbólico, y esa visión integral es la que te da el enfoque de desarrollo humano, que es en la que creemos y en la que guía nuestras acciones, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Muy cierto lo que tú dices, es necesario pensar las políticas culturales y la dinámica del sector cultura o del Ministerio de Cultura desde el ámbito que tiene que garantizar también que la entrega de lo que da y de lo que se va a hacer como propuesta de proyecto que se ganen en los fondos de concursables, pues sean óptimos y sean también realizables en el espacio donde se prometen y se deciden hacer, ¿no? Antes de dar el cierre de nuestro evento, queríamos compartirles que eh, nuestra siguiente mesa es el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, y voy a compartirles una imagen para que vean la información que queremos que tengan. Estaremos presentando la siguiente mesa, que es propuestas para el desarrollo de propuestas para un patrimonio o patrimonios en riesgo, más allá de los decretos, y estarán participando los 3 ponentes, incluso contarles de que hemos tenido, esa será nuestra tercera mesa, y hasta la fecha hemos tenido 6 mujeres participando de las 9 ponentes que hemos tenido en todo. La primera fueron 3 mujeres, en esta ocasión son 2 mujeres que nos acompañan, y la siguiente mujer la que nos esté acompañando en la siguiente mesa. Contaremos con la participación, en un momento que les leo, quiénes son los ponentes. Exacto. Los ponentes serán Pedro Espinosa, que es arqueólogo y gestor cultural, estará Iris Quispe, de Warmi Danza, que veo que está conectada en estos momentos, va a estar Ramón Mujica, que es exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, entre 2011 y 2016, así que los invitamos a participar también de nuestro evento siguiente. Y para dar un cierre, queremos invitar a Indira Wilka, que está conectada en estos momentos, para unas palabras de cierre. Gracias, Pablo Antonio, gracias al Núcleo de Culturas en Movimiento, gracias a Anaí, a Paloma, a Santiago por participar. Esto, como ustedes bien lo han recordado, es un ciclo de espacios de diálogo, pensando el sector cultura en esta situación de emergencia, en esta situación de pandemia que está transformando no solamente, como bien lo han recordado, la matriz de que permiten el sustento de la vida, pero también el sentido común bajo el cual nos relacionamos, ¿no? Entonces, por eso para nosotras y nosotros en el movimiento es tan importante hacer este puente, ¿no? Entre quienes tienen una responsabilidad a nivel de las políticas públicas en nuestro país, en este caso el sector cultura, y también quienes están organizando, las trabajadoras, los trabajadores del arte y de las culturas, y quienes probablemente antes no habían visto la importancia justamente de organizarse en estas redes, que también hoy se han funcionado como un actor tan importante para no solamente reactivar, que ciertamente es necesario, es urgente, es indispensable, sino también para poner en el centro mismo la necesidad de un país que pueda reconstruirse, ¿no es cierto?, después de esta situación inédita, poniendo en el centro su diversidad cultural, poniendo en el centro todo su patrimonio, ¿no es cierto?, que lo tenemos, que siempre lo hemos tenido, y que lo vamos a pensar y reflexionar mucho más de cara al Bicentenario, ¿no?, que es una fecha que nos un reto como una cuenta hacia atrás, que no debería ser una tensión, pero nos lleva a preguntarnos entonces qué país queremos construir. Así que gracias a los 3 expositores, a Anaí, a Paloma y a Santiago, y a ustedes por organizar este espacio. Las invitamos y los invitamos a que sigan compartiendo espacios de diálogos en movimiento. Como lo has dicho, la siguiente mesa de este ciclo es una mesa con 3 expositores más, y bueno, ya con esto 2 mesas y una presencia además importante de mujeres expositoras en estas mesas, ¿no? Yo creo que eso también habla mucho del protagonismo de las mujeres en los diversos ámbitos y que a veces tiende a invisibilizarse. Así que
bueno, gracias a ustedes por permitirnos contar con esos espacios, y a todos los que nos han acompañado, manténganse en contacto para este ciclo de conversatorios, sigan en movimiento, y si desean, por supuesto, aportar y sugerirnos alguna otra actividades que lo que buscan es vencer la distancia y la separación pues física para seguir ejerciendo nuestra ciudadanía, que es eso, ¿no? Es organizarnos en espacios colectivos, en espacios ciudadanos, y plantear no solamente preguntas e interrogantes sobre lo que está ocurriendo hoy en el país, sino también tratar de construir propuestas, ¿no es cierto?, convocando a diferentes actores. Así que, bueno, gracias, sigan en movimiento, y ojalá que nos podamos encontrar en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Indira, gracias por tus palabras. Reiterando lo que ella dice, invitarlos a que participen también en el movimiento y seguirnos en nuestras redes. Y a manera de cierre, quisiera compartir justo una frase que hace unos días comentaba en el chat que tenemos con Indira en movimiento, citando a José Carlos Mariátegui, que justo hace unos días fue el 126 años de su nacimiento, y que creo pone un buen fin para esta mesa que hemos tenido. Uso la cita tal cual. La revolución, que era para los pobres no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de toda la completo. Y muchas gracias, Paloma, Santiago, Anaí, gracias por sus reflexiones y por lo que hemos podido aprender de ustedes hoy, y Santiago, desearte una buena gestión en este nuevo cargo, en esta nueva responsabilidad. Y ahí de los tres siempre he aprendido un montón. Muchas gracias, y gracias a todos, todas y todes que han estado participando, comentando, y ha sido casi 2 horas de evento. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Los invitamos y las invitamos a siempre poner las culturas en movimiento. Muchas gracias.